no se sabe muy a fondo todo y entonces de un tiempo para acá se ha venido haciendo mucha investigación sobre esto, pero ha sido muy reciente, unos 10, 15 años atrás se ha reforzado este tema porque ha venido una conciencia continua sobre lo que es el bienestar en los animales de laboratorio y las implicaciones que el bienestar genera en lo que es el trabajo con bueno, los resultados en la ciencia, ¿verdad? Obtenidos en la ciencia. Entonces, por ende, hoy voy a exponerles un poquito sobre este tema. No duden en consultarme si quieren que me tengan algún punto o quieren hacer alguna consulta sobre algún tema. Podemos discutirlo y si no, pues al final lo anotan y hacemos las preguntas respectivas. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito inicialmente sobre qué es el dolor, un poquito más de conceptos, porque es importante saber a lo que nos enfrentamos cuando sometemos a un animal a un procedimiento en el que va a tener alteraciones que pueden generarle este tipo de sensaciones. Entonces, primero que todo, sabemos que los animales de investigación y de laboratorio son esenciales para todo lo que es el desarrollo de la ciencia, ¿verdad? En el área biomédico, ellos son indispensables porque nos han ayudado a encontrar, y a descubrir mucho sobre lo que son las diferentes enfermedades, sus tratamientos, e incluso para desarrollar nuevos dispositivos biomédicos que son utilizados tanto en animales como en humanos. Entonces, siempre hemos dicho que cuando trabajamos con animales tenemos el deber y el rigor de trabajar a través de lo que es el principio de las tres R's, que es el de reducir, el de reemplazar y el día de hoy en el que nos vamos a basar, el de refinar. ¿Por qué? Porque el refinar lo que procura es evitar el sufrimiento innecesario de los animales a través de técnicas que podamos implementar para que haya una mejora en su bienestar y en su salud. Entonces, esto lo tenemos siempre que hacer considerando que ellos son seres que nos están aportando mucho a nuestro desarrollo científico y por ende nosotros tenemos que trabajar con ellos con mucho respeto y gratitud. Entonces, ahora sí, entonces entremos en conceptos. ¿Qué es el dolor en los animales? Realmente, pues el dolor se define como una experiencia sensorial, pero también emocional, que es desagradable para el individuo. Y normalmente está asociada por una lesión real, pero también puede ser asociada a una lesión, pues a algo potencial, una lesión potencial. Cuando me refiero a esto, son alteraciones a nivel nervioso que hacen que el ser o el individuo vaya a tener esta sensación desagradable. Entonces, cuando nosotros tenemos dolor, se va a liberar, pues se va a hacer una serie de alteraciones a nivel del cuerpo donde se van a liberar prostaglandinas, entre ellas el cortisol, que van a generar una serie de alteraciones a nivel de todo el metabolismo, donde se va a afectar desde el sistema inmune, todo lo que es a nivel del sistema circulatorio, digestivo, toda la parte nerviosa. Entonces, en sí, es una alteración que genera un, un cambio completamente a nivel del metabolismo y por ende, pues puede generar, si no es bien controlado y si no es controlado adecuadamente y rápido, pues, alteraciones que pueden llevar hasta a la muerte del animal. El dolor, entonces, como les decía, va a incluir diferentes situaciones, desde la percepción del animal como un ser consciente, va a sentir una molestia, va a sentirse incómodo, va a tener también un grado de afectividad donde va a tener relacionado emociones, entonces el animal se va a sentir mal, va a sentirse angustiado, va a sufrir de estrés. Y fuera de eso también va a generar alteraciones a nivel cognitivo que van a hacer que el animal también aprenda sobre esta situación. Entonces, por ejemplo, si a un animal lo sometemos a, por ejemplo, un choque eléctrico, el animal va a aprender que si toca ese choque eléctrico y sufre dolor, no es algo bueno. Entonces va a evitar eso. Entonces, de hecho, por eso es que el dolor existe, porque es un mecanismo fisiológico para evitar situaciones en las que nosotros podamos poner en riesgo nuestra vida y por ende el dolor existe. Si uno no tuviera dolor, si uno se golpea el codo constantemente, pues se daría daño y uno deja de buscar golpearse el codo porque le duele. Entonces esa es la idea del dolor.
Sin embargo, por ende, como les digo, el dolor va a involucrar la memoria, las emociones y el aprendizaje. Entonces, como les estoy comentando, el dolor es una cosa que tiene que ocurrir conscientemente. Y esto le voy a hacer énfasis porque a veces hablamos de dolor durante las cirugías. Y en ese momento no hay dolor, hay nocicepción, que ahorita les voy a explicar la diferencia. Entonces, aunque el dolor sea algo que es importante, es una función adaptativa que nos va a permitir mantenernos sanos y evitar riesgos, él también tiene sus efectos negativos y adversos sobre las funciones y el bienestar social y psicológico del animal. Por lo que el dolor, por más que sea algo que queremos a veces es necesario para el cuerpo, lo queremos reducir al máximo para que ese animal no sufra del estrés de forma innecesaria. ¿Qué tipos de dolor tenemos? Tenemos el dolor agudo, que es el dolor que ocurre cuando hay lesiones a nivel de tejidos, ¿verdad? Blandos, o cuando hay inflamación. Y entonces el cuerpo va a empezar a tratar de reparar esa situación y entonces por ende se da la inflamación y toda la inflamación genera ese dolor. Y normalmente este dolor se va a eliminar conforme ya la inflamación va disminuyendo, principalmente la inflamación aguda que normalmente dura las primeras 72 horas. El dolor crónico ya es un dolor que persiste por mucho más tiempo. Normalmente el dolor de una cirugía que, digamos, se recupera y se cicatriza dura más o menos máximo, así intensamente 3 días, luego ya va reduciendo y a la semana ya debe haber cesado y más si se está dando analgesia. Pero un dolor crónico ya persiste por semanas, meses y hasta años. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la gente que tiene problemas de columna o personas que tienen alteraciones a nivel neurológico o periférico, que entonces sienten dolores que no necesariamente tienen una lesión. Entonces este dolor crónico es un dolor que ya no cumple una función biológica ni defensiva y ya es un dolor que afecta al individuo. Entonces aquí venimos a la definición del dolor fisiológico del patológico. El fisiológico, como les decía, es un dolor normal que se adapta ante un estímulo dañino, tiene una función protectora que le va a permitir al animal estar alerta ante un daño inminente. Es algo agudo que desaparece rápidamente y se activa es una activación normal del sistema nociceptivo. Todo este dolor lo podemos tratar con analgésicos básicos, como por ejemplo los AINES, la anestesia local, entre otros. El dolor ya patológico es aquel que es anormal, como les decía, que persiste mucho tiempo, que no tiene función protectora y que en este caso hay una alteración a nivel periférico y central. Y aquí ya tenemos que hacer otros enfoques de analgesia multimodal, como la aplicación de opioides, de gabapentina, de otros de otros analgésicos que puedan ayudar a que este individuo se mantenga bien a lo largo del tiempo. También tenemos que dentro del olor aparatológico vamos a tener dos fenómenos que son importantes de conocer. Uno es la alodinia. La alodinia es cuando hay una alteración a nivel de los nociceptores, que son los receptores que tenemos a nivel periférico, por ejemplo en la piel, que simplemente generan un dolor que normalmente no es, no, o sea, que es un dolor provocado por un estímulo que normalmente no va a ser doloroso. Entonces, por ejemplo, una persona o un animal que tiene una alodinia va a tener dolor porque le cae agua encima, aunque no esté caliente ni nada, simplemente porque tiene un exceso de estímulo o se activan sus nociceptores de forma normal y eso le va a hacer una percepción de que va a tener dolor. Por otro lado, tenemos un tema que este es el que me importa mucho que sepan, que es la hiperalgesia. Y es la respuesta aumentada a un dolor ante un estímulo que normalmente no es dolor, que es doloroso, pero es como que digamos, si te majas un dedito, pues te duele, pero si digamos tuvieras hiperalgesia, vas a sentir 10 veces ese dolor, como que si te hubieran, no sé, te hubieran cortado el dedo. Entonces, ya ahí llega a ser como muchísimo más fuerte el dolor y entonces aquí es porque hay un mal control del dolor y aquí es a donde importa mucho que la analgesia se dé adecuadamente, porque el mal uso, por ejemplo, de los opioides genera este tipo de alteraciones como la hiperalgesia.
Entonces hay que saber utilizar bien los analgésicos para prevenir que el individuo desarrolle este tipo de fenómenos. Cuando yo les hablaba de la nocicepción, esto es importante cuando hacemos investigación, porque a veces nosotros estamos hablando de diferentes términos y no entendemos. Y es que la nocicepción es un proceso neurofisiológico mediante el cual el sistema nervioso va a detectar los estímulos dañinos y o potencialmente dañinos y entonces va a generar pues una alteración metabólica. Pero en este caso no va a haber conciencia, es un reflejo automático. Por ejemplo, si nosotros sedamos una ratita y está semiprofunda, digamos, no está en una anestesia profunda que ya no tiene reflejos, si uno le aprieta la patita, el animal tal vez no es consciente de ese dolor, pero va a retirarlo. O, por ejemplo, cuando estamos ya en un animal en anestesia profunda y hacemos algunos procedimientos muy invasivos, el animal puede llegar a desarrollar un aumento de presión arterial, un aumento de la frecuencia cardíaca, y ahí entonces el cuerpo está reaccionando ante una situación que está generando una alteración, pero el animal no está consciente en ese momento que él tiene dolor. Pero bueno, en ese momento también tenemos que aplicar analgésicos. Entonces, la diferencia entre nocicepción y dolor va a ser que básicamente la nocicepción es algo sensorial fisiológica, mientras que el dolor es algo consciente y emocional. La nocicepción no requiere de emociones, mientras que el dolor sí. Normalmente la nocicepción se da más a nivel de médula espinal y tallo encefálico, mientras que el dolor se da a nivel de corteza cerebral, porque es a donde se procesa toda la información y se da la percepción y el sistema límbico, ¿verdad? Y luego, la nocicepción se va a encontrar en todo vertebrado, mientras que el dolor solo en los animales que tienen conciencia funcional. Entonces, cuando vemos el proceso del dolor, se los voy a explicar para que me lo entiendan mejor. Si ustedes, por ejemplo, se golpean la mano con un martillo, entonces ese dolor generado por el golpe, ¿verdad? Va a viajar va a hacer sentido por los nociceptores de la piel, que son los receptores que tiene la piel de parte de todo lo que son las este, neuronas, ¿verdad? Que llegan aquí y liberan todas sus terminaciones para que ustedes sientan lo que está ocurriendo a nivel ambiente. Entonces, en ese momento se da lo que llamamos la transducción, que es la recepción de ese estímulo. Luego, el dolor va a subir por medio de lo que son los axones de los nervios, que son como, digamos, por decir así, las ramitas de los nervios, y van a subir de lo que es digamos, la piel, ¿verdad? Y va a llevar la información a la médula a la médula espinal. Y entonces esta información va a llegar ahí, van a ocurrir ciertas reacciones como la liberación de glutamato y que se va a unir a los receptores postsinápticos del cerebro, ¿verdad? Y aquí es a donde se llama que se va a dar la transmisión, o sea, esa información que fue recibida por los receptores va a transmitirse y luego va a llevarse por medio de la modulación hasta el cerebro. Y hasta aquí tenemos el proceso de nocicepción. Pero cuando ya llega el cerebro, lo procesa en el tálamo y transmite la información a la corteza cerebral y genera una respuesta inhibitoria, o sea que quitamos la mano porque me dolió, ahí es a donde nosotros ya sentimos el dolor y esto es lo que llamamos percepción. Y entonces así es como se da el dolor. Esto se los cuento para que luego entendamos qué medicamentos podemos utilizar dependiendo de la parte en donde el dolor se da. Entonces, cuando tenemos el dolor, pues vamos a tener una serie de respuestas endocrinas donde se van a liberar, como les decía, prostaglandinas y esto me va a hacer alteraciones a nivel cardiovascular, donde vamos a empezar a tener hipertensión, taquicardia, vasoconstricción periférica, aumenta la coagulación, entonces podemos tener tromboembolismo. Por eso el dolor es peligroso, porque me puede aumentar este tipo de cosas y me puede generar, por ejemplo, un coágulo en un individuo que está recién pasado por una cirugía. También a nivel respiratorio podemos tener taquipnea, respiración superficial, jadeo. No sé si han visto un perro, por ejemplo, con dolor. El perro empieza, eso es dolor fuerte.
digestivos, ¿verdad? Vamos a tener alteraciones como hipomotilidad, porque obviamente el cuerpo está reaccionando ante el dolor, entonces lo que menos tiene es apetito, entonces va a haber una disminución del movimiento de los intestinos, y luego vamos a tener alteraciones metabólicas como la hiperglicemia, catabolismo exacerbado, y también una de las cosas más importantes, inmunosupresión. Entonces aquí los animales se pueden enfermar fácilmente porque el cuerpo está inmunosupreso por causa de los prostaglandinos, los corticosteroides que se están liberando. Entonces aquí tenemos que en consecuencia vamos a tener animales con pérdida de peso, que no van a comer o que en total inapetencia o anorexia, que es total, ¿verdad? La comida, que no comen de todo. Animales que se van a aislar del resto si son animales sociales, van a tener desinterés por el medio. Puede ser los roedores y los animales como los conejos son animales presa. Entonces es un animal que está al tanto de todo lo que está pasando en el medio. El desinterés ante el medio es simplemente ponerse a exposición de que sea una presa fácil de cazar y entonces ellos lo evitan al máximo. Entonces, cuando ya un animal está totalmente desinteresado del medio, no se mueve, cuando está uno ahí y no reacciona, el animal está muy mal. También vamos a tener aumentos de tiempo de descanso, puede haber piloerección con encorvamiento del cuerpo, automutilación porque les duele la zona, entonces empiezan a lamer o morder el área y también pueden tener vocalización a la manipulación. Entonces, cuando nosotros pensamos, también a veces decimos, bueno, ¿y qué es cómo genera el dolor? ¿Cuánto dolor sufre un animal? Pues entonces, como los animales no hablan, lo que hemos llegado a hacer, los que trabajamos con analgesia y todo esto, es en pensar que los fenómenos y estímulos que desencadenan un sufrimiento en el ser humano, potencialmente van a desencadenar en los animales. Entonces vamos a relacionar que lo que le pasa a una persona, un dolor, va a ser equivalente a lo que puede sentir un animal. Entonces, ahí es a donde a veces podemos clasificar si un dolor va a ser leve, moderado o fuerte, dependiendo del órgano que vamos a afectar. Y entonces así también lo podemos trasladar, digamos, del humano al animal y pues pensamos en eso. Obviamente las cosas en dolor son un poco complejas porque los animales reflejan el dolor diferente y por eso sus mediciones son muy complejas. Pero por lo menos empezando por ahí, desde la forma pensándolo antropocéntricamente, podemos reflejar que lo que siente el humano pues está muy relacionado a lo que siente el animal. Entonces, ya conociendo un poquito la teoría de inicio, vamos a hablar de cómo podemos prevenir el dolor. Bueno, nosotros cuando vamos a prevenir el dolor tenemos que trabajar con analgesia. Y hablo de prevenir cuando lo podemos hacer, porque también a veces no lo podemos prevenir, lo tenemos que controlar. Prevenir es que no ha ocurrido y lo colocamos, ponemos un analgésico y evitamos que ese dolor sea más fuerte. Mientras que cuando ya lo controlamos o lo manejamos, pues ya ocurrió algo. Pero es importante evitarlo siempre que podamos. Entonces, tenemos que la analgesia básicamente es la supresión natural o provocada por cualquier sensación es la supresión natural o provocada por cualquier sensación de dolor sin pérdida de la conciencia ni otras funciones sensoriales importantes. Esto porque lo que quiero decir es que, digamos, la analgesia no es igual que la anestesia, que hay mucha confusión sobre eso. La gente dice, ah, es que el animal, igual, la anestesia no significa que tenga analgesia, son cosas diferentes. La anestesia simplemente hace que el animal pierda la conciencia y no esté al tanto de lo que está ocurriendo en el medio. Mientras que la analgesia es la que elimina la nocicepción, que les decía, ¿verdad? O el dolor cuando está consciente el animal. Entonces aquí es importante saber que aunque ustedes estén haciendo una cirugía y el animal esté sin conciencia y esté con anestésico, no significa que usted está controlando el dolor. Entonces por ahí es importante que usted utilice analgésicos para que ese animal no sufra de dolor ni nocicepción durante el procedimiento. Entonces ahí luego vamos a hablar un poquito de eso más. Entonces aquí vamos a trabajar que la analgesia se va a lograr por medio de fármacos, bloqueos nerviosos o técnicas físicas no farmacológicas que también les voy a comentar
más adelante. Y también es importante que, que sepamos que la analgesia es fundamental en el manejo del bienestar animal y que ocurre y que es muy, muy importante principalmente cuando vamos a trabajar con procedimientos que van a ser dolorosos, como procedimientos quirúrgicos, procedimientos donde vamos a hacer una manipulación fuerte en el animal, enfermedades que generen dolor, entre otras. Bueno, pero aquí viene entonces un tema que ha sido un problema a lo largo del tiempo. Y es porque el uso de analgesia ha sido complejo siempre. Y es que y es un tema que se ha determinado como subutilizado. Y es porque mucha gente cree que como los animales son fuertes, entonces se recuperan rápido el dolor. Y sí, los animales son muy fuertes, igual que nosotros en algunas cosas, aunque yo creo que el humano es más delicadito, ¿verdad? Pero como nosotros no, ellos no hablan, entonces a veces también puede ser que ellos estén sintiendo dolor y nosotros no lo sepamos interpretar como dolor. Entonces ahí vienen esas cosas que, digamos, también muchas veces nosotros mismos no sabemos interpretar adecuadamente y por ende no usamos la analgesia cuando se debe. También hay gente que pues trabaja con cirugías y nunca en su vida trabajó con analgésicos. Entonces hay un rechazo en el cambio de las prácticas históricas. Hay gente que no tiene también uso de los analgésicos porque no sabe cómo usar o no sabe cuáles son las técnicas que podemos utilizar para dar analgesia a nuestros animales. Entonces también por ahí viene esa falla. Y luego también porque hay gente, y esta es muy clásica con la parte de los neurocientíficos, y es que muchas personas y toda la gente que trabaja con neurociencia tiene miedo del efecto que va a generar el analgésico sobre el comportamiento de los animales. Y esto puede alterar tus resultados. O también aquellos que dicen, ay, es que si yo le meto el medicamento en el analgésico tal, y esto me va a alterar tales me va a generar tales alteraciones que ya eso me va a generar un problema en mis resultados. Entonces ahí vienen las situaciones por las cuales la subutilización de la analgesia sigue siendo un hecho. Pero bueno, lo siento, los analgésicos son obligatorios siempre, porque nosotros tenemos un deber ético, legal y científicamente imperativo de mantener el bienestar de los animales cuando los usamos y someterlos a procedimientos dolorosos y no usar analgesia es totalmente una cosa que no debería estar ocurriendo hoy día. Ya nosotros tenemos una cultura de cuidado y es súper importante saber cómo hacerla bien y parte de eso es trabajar con analgesia. Por ejemplo, lo que yo les comentaba, aquí tenemos un artículo que hablaba en el 2016 de que solo 8% de los de los estudios que este estudio evaluó, porque esto era una revisión sistemática, solo el 8% de los artículos reportaron el uso de analgesia posoperatoria. Imagínense, 8%, o sea, no es nada. En el caso de este artículo ya más actualizado que salió en el 2023, hubo un aumento del reporte del uso de los analgésicos del 12,2% en el 2009 al 25,2% en 2019. ¿Esto por qué? Porque le hemos dado mucho énfasis en todos los congresos, en todas las reuniones de animales de laboratorio, a la cultura del cuidado. Pero también aquí viene un punto muy importante y es por qué esto está ocurriendo, por qué no tenemos este reporte. Y es porque también a veces no significa que no se esté usando el analgésico, es que no lo reportamos, no decimos dentro del artículo hicimos esto, esto y esto y esto. Y de ahí viene que la guía RIVE se generó a nivel de lo que es el C3Rs y ellos dijeron, bueno, vamos a hacer esta guía para que la gente reporte bien todos sus artículos y toda la información que generaron para que pueda haber reproducibilidad de su estudio. Entonces aquí viene toda esa intriga de si realmente solo el 25% de la gente que hace investigación está usando realmente el analgésico o realmente es que no lo reporta. Pero bueno, importante, acuérdense, si ustedes quieren hacer ciencia de calidad, también tienen que dar datos de calidad y reportarlos en sus artículos de forma adecuada. Entonces, tratemos de seguir este tipo de guías para que de verdad vayamos viendo ese progreso que de hecho, desde que salió Arrive, ha sido
ido mejorando, pero tenemos que avanzar todavía más. Bueno, entonces pasemos al punto. ¿Cómo sé que un animal puede estar sufriendo dolor? Bueno, primero tenemos que hacer un reconocimiento y una evaluación del mismo. Tenemos que recordar, como les decía, que todos los estímulos que desencadenan dolor o sufrimiento en el ser humano, entonces pueden desencadenarlo en los animales. Entonces empecemos por ese principio, por eso lo repito. La mayoría de los síntomas de dolor son reconocidos por medio de un examen físico y del comportamiento de los animales. Ustedes perfectamente saben que es un animal que está bien. Entonces, cuando ya ustedes ven que el animal para, que no come, que no está haciendo caquita, que no está orinando, aquí nos damos cuenta que algo está pasando. Entonces, aquí es el primer red flag de que tenemos algo que está pasando con este animal. Y sí hay que considerar que hay diferencias entre linajes, entre especies, entre los mismos individuos de la misma especie, incluso entre hembra y macho. Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado porque todo va a variar. Pero ya sabiendo qué es la normalidad, sabemos que puede ser lo anormal. Entonces, ¿cómo evalúa un animal? Lo primero que usted siempre tiene que hacer cuando usted va a su bioteria es revisar las cajas por fuera. Entonces usted va evaluando jaula por jaula, viendo cómo están sus animalitos. Si usted se encuentra un animalito como este, postrado, que no está comiendo, que está separado, que está encorvado, que se sienta, que está comportándose de forma normal, entonces usted ya ahí detecta por primera vez que algo está pasando. Luego agarramos esa cajita, la sacamos, abrimos de la caja y revisamos ya ese animal. Y ahí podríamos detectar las situaciones que pueden estar ocurriendo, ¿verdad? Ahí tenemos que evaluar si el animal reacciona ante ustedes o no. Si no reacciona, está muy mal. Y evaluamos también si hay cosas a nivel del entorno que nos puedan dar una clave de lo que pueda estar ocurriendo. Por ejemplo, antier me llama un muchacho de los técnicos del bioterio y me dice, tengo una ratoncita que creo que tiene problemas de parto. Y entonces me manda una foto y pues sí, se ve como que tiene algo a nivel caudal, ¿verdad? Entonces él me dice que él cree que es un feto pegado, entonces me voy al bioterio y básicamente lo que tenía la ratoncita era un prolapso uterino. Pero el animal justamente estaba en esta misma posición, con el abdomen contraído, estaba encorvada, con piloerección, los ojos hundidos, indicándome que estaba deshidratada. Y una de las cosas que observé en el ambiente es que había sangre en todo el papel que utilizaba enriquecimiento ambiental. Entonces ahí me hizo pensar en una hembra que estaba con su macho, que pudo haber parido, que tal vez en el parto tuvo alguna complicación y bueno, luego ya la eutanasiamos, hicimos necropsia, lo que tenía era una piómetra y en uno de los cuernos y en el otro pues estaba vacío, entonces lo que me hizo pensar que tuvo tal vez un parto y ya tal vez se le contaminó ¿cómo es que se llama? El útero, o pudo ser que simplemente tuvo algún aborto y ya venía con la infección, se desarrolló más y bueno, ahí progresó. No sabemos a ciencia cierta qué pasó, pero por lo menos me dio solo esa examinación de la jaula una luz de toda la historia que pudo haber pasado. También podemos examinar al animal ya revisando lo que fue lo que yo hice después con esa ratoncita. Aquí, por ejemplo, vemos un conejo que tenía una lesión de pododermatitis y además tenía suciedad a nivel de la región perianal. Entonces aquí uno puede analizar qué está pasando y por qué el animal está reaccionando con esa molestia. Y ahí uno puede manipular, palpar y ver cómo reacciona el animal. Y luego también podemos hacer evaluaciones del dolor a través de cosas como evaluar si el animal está perdiendo peso, si hay cosas como por ejemplo los conejos cuando tienen dolor, alguna incomodidad, dejan de tomar agua y por ende dejan de orinar y también por no tomar agua no consumen comida, entonces vemos las bandejas completamente secas. Entonces, y no tienen heces. Entonces ahí ya es un indicativo, algo está pasando y analizar qué se le tiene que hacer y qué corrección vamos a hacer. Si nosotros vemos un animal con dolor, vamos a ver que van a tener comportamientos muy parecidos al del humano. Si vemos los mamíferos, nos comportamos bastante parecidos. Obviamente, cada animal tiene sus cosas particulares, entonces tenemos que considerar esas diferencias, pero la facilidad que tenemos es que los animales pues, nos pueden determinar por medio de ciertas facciones en su cara o comportamientos o posicionamientos que están con dolor.
Para eso utilizamos, por ejemplo, el Grimace Scale, donde podemos observar los ojos que cuando ya hay dolor fuerte, pues vemos que se cierran, tanto en ratas como en ratones. Aquí vemos dos ejemplos pero en cada animal es diferente, ¿verdad? Igual la nariz, ¿verdad? Que se puede hacer hacia abajo en los casos de los ratones y en el caso de las ratas, lo que vemos es que a veces más bien la nariz se estira, las orejas normalmente se hacen para afuera, las vibrisas, que son los bigotitos, a veces se ponen todos paraditos, no pierden como su curvatura, se ponen pegaditos y se hacen más hacia afuera. Entonces, todo este tipo de cositas nos dan un poquito de visión de qué tipo de dolor está presentando el animal. Bueno, y ya yo detecté que tiene dolor. ¿Ahora qué hago? Entonces aquí viene, entonces lo que yo les hablaba. Si podemos prevenir el dolor, o sea, voy a hacer una cirugía y voy a generar un estímulo nocivo, entonces voy a evitar que ese dolor sea muy fuerte para el animal y voy a probar utilizar analgésicos antes de generar ese de estímulo nocivo. Entonces aquí, ahí es importante porque también si no lo hacemos, luego podemos tener la hiperalgesia, o sea, que ya ese dolor que tal vez iba a ser fuerte, se duplique o se triplique porque no controlamos el dolor previamente. Y con esto también, si vamos a hacer cirugía, por ejemplo, nos puede ayudar para bajar las dosis anestésicas, que también aumenta la seguridad de la cirugía. Luego, otra de las cosas es que tenemos que considerar el tiempo analgésico para comenzar a hacer, para que comience a hacer el efecto. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer una cirugía, de cualquier cosa y vamos a poner un analgésico, tenemos que considerar cuánto ese analgésico va a empezar, cuánto dura para hacer efecto. Entonces, si por ejemplo voy a usar Meloxicam, yo sé que tengo que ponerlo 30 minutos antes de hacer la cirugía, porque yo sé que dura 30 minutos en empezar a hacer su función el anestésico. Entonces es importante conocer cuánto dura cada acción del medicamento. Una de las cosas que es muy útil en el uso de cirugía es trabajar con anestésicos locales o, bueno, en caso de gente que ya es veterinaria, las infiltraciones regionales. Entonces aquí podemos utilizar combinaciones de lidocaína o lidocaína bupivacaína que nos van a permitir que tenga una anestesia local. La lidocaína es un anestésico local que va a generar un bloqueo totalmente de los nervios locales. Entonces, el animal no va a tener la transducción de las señales de dolor. Entonces, esta la que tiene la lidocaína es que es muy, muy beneficiosa porque actúa rápidamente. Normalmente en 5 minutos, si usted lo aplica, en 5 minutos usted tiene el efecto de la lidocaína. La bupivacaína tiene, pero el problema de la lidocaína es que tiene un efecto muy corto. Normalmente duran 45 minutos a máximo 2 horas. En cambio, la bupivacaína me puede durar muchísimo, hasta 8 horas. Incluso he ido en lugares que hasta más de 24 horas. Pero bueno, eso creo que es un poco exagerado. Entonces, lo que hace mucha gente es utilizar la lidocaína con la bupivacaína y entonces así puedo poner lidocaína que va a empezar a actuar rápidamente. Me dura poco, pero la bupivacaína, cuando ya está terminando la lidocaína a hacer efecto, mantiene su duración y con eso el animal se puede mantener más tiempo con analgesia. Entonces, en cirugía esto es súper recomendado. Y otra de las cosas que tenemos que hacer para prevenir el dolor es refinar la técnica quirúrgica. Cuando yo hablo de refinar técnica quirúrgica, ¿qué es? Disminuir los tamaños de la cirugía, por ejemplo. Si yo hago una incisión más chiquitita, entonces va a tener que haber menos cicatrización, menos dolor. Si yo hago cirugías con técnica séptica, donde no hay contaminación, yo no voy a generar inflamaciones por causa de las infecciones que puedo generar por no trabajar con la asepsia. Entonces, de ahí que la técnica quirúrgica refinada va a ayudarnos. Y luego también vamos a hablar de los refinamientos posteriores, pero eso ya sería para el manejo del dolor, no la prevención. Cuando ya nosotros vamos a hacer cirugía, entonces también tenemos que tomar en cuenta qué tipo de dolor, o bueno, cuando vayamos a hacer un procedimiento, qué tipo de dolor va a generar ese procedimiento. Si es mínimo a moderado, a leve, de leve a moderado o de moderado a severo. ¿Y cómo lo clasificamos? Con la escala de dolor para humanos. ¿Por qué? Porque así es como
¿Cómo lo clasificamos? ¿Cómo sabemos nosotros que duele? Entonces así se lo trasladamos a los animales. Entonces, por ejemplo, ¿qué es algo, un dolor leve a moderado, que sea mínimo? Por ejemplo, colocar una implantación de un catéter, hacer colocar hacer una implantación de tumores, por ejemplo, lo que es colocar implantes intracerebrales, cuando hacemos, por ejemplo, estas craniotomías para hacer las implantaciones de estos sondas que se ponen cuando trabajan en neurociencias con comportamiento, entre otras cositas, ¿verdad? Uno de leve a moderado, por ejemplo, son cirugías de laparotomía pequeñitas con una pequeña incisión, una arqueectomía, la transferencia de embriones. Todo esto puede ser un dolor de leve a moderado. Y ya una cirugía de gran dolor son, por ejemplo, ortopedias, cirugías que ya tienen una laparotomía, o sea, que abrimos el abdomen en una incisión grande, toracotomías, donde tenemos que cortar ya el arco costal para poder ingresar o cortar costilla, lo que sea. Entonces, cuando ya tocamos hueso o hacemos incisiones muy grandes, ya ahí sí consideramos que el dolor va a ser de moderado o severo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok, vamos a trabajar con analgesia. Y entonces, ¿con qué analgésicos voy a tratar? Bueno, si yo quiero evitar la transducción, que yo les decía que era la de los nervios que están a nivel periférico, trabajamos con anestésicos locales y con AINES. Los AINES normalmente actúan a nivel periférico. Luego, si queremos, perdón, si queremos eliminar la transmisión, ahí sí los anestésicos locales me bloquean el envío de la señal de la parte periférica a la central. Es como que me desenchufan el exterior del interior, de lo que es lo periférico hacia el cerebro. La modulación, que como les decía, es a donde ya se da toda la transmisión de la información, ¿verdad? Y que va a llevarla al cerebro. Se puede eliminar por medio también de anestésicos locales, alfa-2 agonistas, aquí hablamos de la silacina, la medetomidina, la etomidina y todos estos, ¿verdad? Anticonvulsionantes como la gabapectina y algunos opioides que se utilizan a nivel espinal, entonces a veces combinan la lidocaína con opioides como la morfina y se colocan a nivel regional aquí en la misma médula espinal, ¿verdad? Pero eso ya es una cosa más anestésica. Y luego, ya si queremos bloquear el dolor, entonces aquí tenemos que, y eliminar la percepción del dolor, podemos utilizar anestésicos generales, alfa-2 agonistas y opioides parenterales, ¿verdad? Y ahí trabajamos con la buprenorfina, el tramadol y todos estos, los opioides que podemos utilizar a nivel parenteral. Entonces, la analgesia va a poder manejarse según el tipo de dolor. Si tenemos un dolor leve, entonces solo trabajamos con AINES. ¿Cuál es el más utilizado en roedores? El meloxicam. También utilizan a veces para osteomuscular el carprofeno. Ese toprofeno hay que tener cuidado si se usa, pero genera mucho fallo renal, entonces hay que tener mucho cuidado. La dipirona se empezó a utilizar, se utiliza mucho en perros y gatos. Pero hay que considerar que la dipirona, bueno, ahora les voy a contar un poco de la historia de las cosas que he investigado, pero la dipirona puede generar muchos problemas a nivel comportamental. Entonces, y como es un medicamento que debería aplicarse intramuscular, a veces puede generar problemas para la colocación. Y luego tenemos también que si tenemos dolores moderados en dolores moderados, podríamos hacer combinaciones de AINES con opioides. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar el meloxicam con el butorfanol, con el tramadol o con la buprenorfina y con eso vamos a tener como ya una analgesia más robusta. Y si ya tenemos un dolor severo, sí tenemos que combinarlo con opioides más fuertes. Entonces aquí la escogencia del dolor va a depender del daño tisular y es importante considerar, y esto sí tienen que grabárselo, que las primeras 24 horas
mínimo hasta las 72 es cuando hay más dolor, es cuando ocurre el dolor agudo. Entonces ahí es cuando más atención tenemos que darle al animal y cuando más tenemos que darle analgésico. Nunca podemos evitar darle analgésico en esas horas, si no el animal va a sufrir muchísimo, porque ahí se da todos los picos de inflamación y el animal se siente muy mal. Véanlo ustedes si algún día se han hecho alguna cirugía, las primeras 72 horas son las peores. ¿Qué cantidad de días voy a dar analgesia? Depende del lugar. Si es una analgesia, por ejemplo, para tórax, que es mucho más dolorosa, como les decía, porque da dolor severo, normalmente se da hasta 7 días de analgésico. Si es en abdomen, dependiendo de la incisión, si, no, si muy extendida, se puede extender, y como es este tejido un poco más blando, ¿verdad? Porque no estamos hablando hueso, podemos durar de 3 a 4 días. En miembros, mientras sea solo piel o algo así, ¿verdad? Podemos usar de 2 a 3 días analgésico y ya con eso mejora. Si ya es hueso, siempre se dura entre 5 a 7 días de analgesia. ¿Qué dosis de analgésicos podemos utilizar? Bueno, aquí tenemos una serie de dosis que yo conseguí, pues que fui haciendo con recompilación bibliográfica y traté de hacer como un consenso, igual que esto es para INES, esto es para opioides, pero el tema es que si usted se va a la literatura, normalmente, por ejemplo, en el Flegnell dice el tramadol es de 5 miligramos kilo, pero usted se va a la literatura y usted encuentra dosis de 4 a 50 miligramos kilo. Entonces ahí es a donde uno se queda, ¿cuál dosis uso? De hecho, ustedes ven y hay muchos lugares donde empiezan a hacer investigación para ver cuál es la dosis más efectiva y cada lugar pues puede utilizar dosis diferentes. Entonces, es un poco complicado esta parte de la analgesia por lo mismo, porque nunca encontramos una literatura como muy bien definida de cuál es la dosis correcta. Entonces, cuando vamos a hacer analgesia, necesitamos pensar en varias cosas. Ver si hay el fármaco en el país. Por ejemplo, a mí me encantaría utilizar buprenorfina, pero en Costa Rica no existe. Entonces, pasemos la página y vemos qué otras opciones tenemos. ¿Cuál es la frecuencia de administración? A mí me gustaría tal vez para dolor muy fuerte utilizar morfina, pero la morfina solo dura máximo 1 a 2 horas en un ratón. Entonces, no me sirve estar inyectando un animal cada 2 horas. Entonces, tenemos que buscar algo que me pueda durar con mayor duración. Por eso el meloxicam se usa tanto, porque según la literatura, él puede durar de casi 24 horas. La vía también es importante porque a veces me gustaría trabajar con vías más accesibles, por ejemplo la subcutánea, que es la más sencilla de aplicar. Sin embargo, también hay que considerar que a veces también la subcutánea puede que genere irritación en el animal, entonces también ver opciones vía oral. Ver que no haya interacciones medicamentosas, ver el pH del producto es importante y esto sí se los digo porque en mi experiencia estos dos artículos los generamos, bueno, este artículo lo generamos en el grupo de investigación nuestro y este también fue parte de una investigación que yo hice con este mismo grupo, solo que de otro artículo, solo que este no, esta es una foto ya de mi investigación como tal. Y si ven, estos animales desarrollaron escaras al lugar de inyección. Entonces, esto fue porque los pH de los productos inyectados eran muy ácidos, eran de más o menos 6,9 y el pH básico, este pH neutro más bien, que necesitamos es que sea de 7,4. Entonces, unas desviaciones de pH para arriba o para abajo pueden generar alteraciones como este tipo y esto nos puede alterar también nuestros resultados. Y otra de las cosas es que tenemos que considerar los efectos de los fármacos en el comportamiento del animal. Aquí entonces, por ejemplo, en los estudios que hicimos, por ejemplo, vimos que, por ejemplo, anestésicos, analgésicos en dipirona, como la dipirona en ratas, nos dimos cuenta que genera alteraciones supresivas en la parte motora, mientras que el tramadol tiene un efecto sobre el grooming. Los animales con tramadol disminuyen el grooming. Y el meloxicam, o por lo menos en ratas, y el meloxicam puede aumentar la locomoción de los ratones, de las ratas. En cambio, en el meloxicam puede ocurrir más bien contrario, dependiendo del tipo, incluso de marca. También nos pasó que, por ejemplo, esta marca de Orufino, Saúl Animado, que era Maxicam, nos generó que los animales simplemente tuvieran cero locomoción cuando hacíamos campo abierto, mientras que otros tipos de meloxicam no generan ninguna alteración en relación al control. Entonces, miren la importancia de hacer
análisis previos también o conocer el fármaco que ustedes van a utilizar, porque hasta el mismo fármaco me puede generar alteraciones en el comportamiento diferentes dependiendo de la marca. Entonces, aquí es a donde el investigador tiene que adaptar su protocolo a las necesidades de su investigación y preferiblemente antes de utilizar un nuevo fármaco, hacer estudios pilotos para verificar si van a trabajar con comportamiento principalmente, qué efectos van a generar en su estudio y también analizar cómo podemos adaptar la analgesia para que siempre sea colocada, pero que no te afecte los resultados. Una cosa última que voy a mencionar nada más es que la analgesia no necesariamente tiene que ser farmacológica, o sea, no todo se trata solo con medicamentos. También podemos hacer refinamientos que pueden ayudar a que el animal se sienta mejor. Por ejemplo, el refinamiento de la técnica quirúrgica que les mencionaba. Evitar la hipotermia de los animales ayuda mucho porque el animal cuando tiene frío se contrae, genera esa contracción muscular, tiembla, todo eso genera más dolor. Mantener el animal en una cama blanda y absorbente, pues ayuda mucho para que él se sienta confortable. Evitar que se esté levantando para comer alimentos, porque tal vez si tiene una incisión en el abdomen, eso le va a doler. Entonces, imaginemos que seamos nosotros los que estamos en una cama con dolor en el abdomen y no vamos a andar corriendo, caminando de un lado a otro para comer y cosas así. Entonces, igual hagámoslo con los animales. En el caso de animales sociales, evitar el aislamiento es una cosa que recomiendan. Obviamente hay veces que tenemos que analizar el contexto y ver los pros y contras, pero el estrés que genera el aislamiento puede generar también dolor. Entonces hay que analizar cuándo podemos aislar o no a los animales o disminuir el aislamiento lo máximo que se pueda y aplicar enriquecimiento ambiental como material de nido y otras cosas para que el animal se sienta confortable. No sé si, bueno, aquí ya yo termino, creo que me pasé 4 minutos, pero bueno, No, con esto no se les... preocupe, Gil. En realidad, creo que estuvo súper bien y muy claro. Y además que a la gente pues le ha gustado mucho. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta por acá, siéntanse en completa libertad de abrir el micrófono y pues preguntarle a la doctora. Aprovechen que puede ahorita contestarle sus dudas que puedan tener. Bueno, dice Laura por aquí, saludos a Laura allá por la U, que todo muy claro. Gil, yo sí tengo una pregunta y tal vez es algo que le haya pasado a otra gente. A veces en medio de un procedimiento no está, tal vez no, porque es importante también que la gente recuerde, ¿verdad? Que cuando sometemos nuestras investigaciones al SICUA, le reportamos al SICUA el procedimiento que vamos a hacer y qué anestesia o qué analgesia vamos a aplicar de acuerdo a la severidad del procedimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si en el camino es algún procedimiento que al principio parece inofensivo, pero puede pasar que los animales sometidos a estrés o, ¿verdad? Se lesionen de alguna forma? ¿Puedo en el camino aplicarles la analgesia para ayudarlos? Claro, o sea, la idea de los puntos finales humanitarios también no significa que siempre que vas a hacer una investigación vas a eutanasiar un animal que se te ponga mal. A veces ocurre esto que llamamos los resultados inesperados. Entonces, con los puntos finales, cuando nosotros trabajamos de eso y ya estamos evaluando nuestros animales posterior a un procedimiento, y principalmente cuando ya sabemos que este procedimiento es doloroso, entonces, podemos tomar decisiones obviamente considerando la implicación que esto tiene en sus resultados de ver si se opta por dar algún tipo de analgésico y evitar el dolor del animal. Sin embargo, por eso el hacer el piloto es tan indispensable, porque cuando vos haces un piloto y no tenés como idea de lo que puede ocurrir, por lo menos con el piloto te da una claridad y esos resultados inesperados pueden ocurrir ahí, aunque siempre puede ocurrir la situación de que no, ¿verdad?
Entonces, de ahí que el vigilar el animal, bueno, hacer los pilotos, que va a ser indispensable, pues te puede dar una luz. Y si ya ocurre en el momento como algo inesperado y empieza a pasar, pues obviamente ahí uno tiene que tomar las decisiones a nivel bueno, y consultando también apoyo veterinario, ¿verdad? Que tenga este conocimiento de todas las interacciones farmacológicas que esto pueda generar o los efectos comportamentales que va a tener o a nivel fisiológico. Entonces, de ahí usted toma la decisión si le da o no, y si no, ya pues eutanasia al animal porque tampoco lo vamos a dejar sufriendo solamente porque queremos tener un resultado. Entonces ahí venimos todos eso, hay que hacer un balance siempre del pro y el contra y analizar hasta qué punto podemos seguir o no con el procedimiento. Sí, yo creo que también eso es importante, que la gente tenga en cuenta que pues en el camino pueden surgir situaciones y que igual hay que, eh, pues lo que siempre decimos en el ley, ¿verdad? Velar por el bienestar del animal, así sea que pues se produzca nuestra N o lo que sea que nos hayamos planteado en el inicio del experimento. Eh, pues no veo preguntas por aquí, Gil, así que estoy segura que todo les quedó muy claro. Ustedes tienen el contacto de la doctora Alemán y si no, cualquier cosa, igual saben que pueden comunicarse siempre con nosotros aquí en el ley. Y muchas gracias, Gil, por esta charla tan interesante el día de hoy y que creo que es muy necesaria en todos los procedimientos. De verdad, muchísimas gracias y gracias a todos por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todos y saludos, que pasen buena tarde. Gracias, hasta luego, un placer.